Déjame saludar. Hola, Leo. Hola, Marilena. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola a todos. Al resto ya los he saludado. Bienvenidos a la primera Feria Internacional del Libro Arequipa. Hoy nos acompaña Cristina Dabat con una presentación Arequipa, Historia, Música y Poesía, presentación del libro Los Invisibles y otros artistas. Pueden iniciar, por favor. Como siempre, es un placer estar nuevamente aquí en la Feria Virtual del Libro y esta vez, como hace 2 días ya, estamos en la Feria Internacional del Libro Arequipa, que se hace, que es híbrida en este caso porque se está haciendo simultáneamente en presencial y nosotros en virtual. Estamos aquí, Jorge Mora Varela, Rubén Liquiere que va a entrar, Leo González, Rocío Cardoso, Mariana Rodríguez, Silvia Cordero e Irene Romo para presentarles historia, música, literatura de Arequipa, de Perú, de Arequipa y algunos de nuestros poemas también, como la presentación del libro de Irene Romo que va a ser presentado por Jorge Mora. Para comenzar, porque me gusta siempre poner un poquito de música, les voy a poner nuestro video de presentación. Ahí. Pero que disculpen, pero siempre me... ¡Ay! ¿Qué problema es? Es un homenaje a Arequipa, a su música y a su ciudad. ¡Oh, c'est pas vrai! Ahora sí, ¿no? ¿Sale el video? Oh, linda Arequipa, la novia dorada, qué bella y esbelta, vestida de blanco, te veo al pasar con tu prometido, el misti dormido, que invidente y mudo te estrecha en tus brazos, cual su majestad. Con tu prometido, el misti dormido, que invidente y mudo te estreche sus brazos, cual su majestad. Todos los poetas en odas floridas han tejido notas para regalarte la marcha nupcial, y tú pretenciosa guardas tus azares para regalarles a los forasteros que están por llegar. Adiós, ciudad blanca, novio hecha pincel. Adiós, señor Misti, que seas feliz en tu luna de miel. Adiós, ciudad blanca, novia hecha pincel. Adiós, señor Misti, que seas feliz en tu luna de miel.
inolvidable, tierra querida, Arequipa, ciudad blanca de mi amor. Embriagada de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña, tu verdor. Embriagada de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña, tu verdor. Cuando hace tiempo dejé tus lares entristecida, con la pena de los hijos que se van. Un límpido aguacero y una lluvia de lucero en mis ojos contemplando tu volcán. Hubo un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Hoy que regreso, peregrina fatigada, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. Bravo, muy bueno. Estás muteada. Perdón, me estaba diciendo qué bonito que es Arequipa, ¿no? Qué ciudad más bonita, hermosa, y no la vemos toda. Entonces, para continuar, yo no sé si agradecía a César Salvatierra y a la Modares, y a todo el equipo que nos hace posible estos eventos, a todos nuestros compañeros que nos están acompañando, que estamos aquí, y a Sheila, no, a Milagros, perdón, es a Milagros que nos está acompañando en nuestros ojos Milagros. Ayer nos acompañó Sheila y hoy es Milagros. Para comenzar vamos a ir a pedirle a María Elena que se presente. O sea que María Elena, que es poeta, escritora, gestora cultural y creadora de tertulia de poetas de Limas, nos va a traer a un poeta peruano, Mariano Melgar. Gracias, Cristina. Buenas tardes con todos. Feliz de estar nuevamente aquí. Veo que en el video he podido apreciar mucho más que has puesto parte del convento de Santa Catalina, que es bellísimo, y también Sí. se ve pues la parte colonial de Arequipa con el sillar tan hermoso. Qué belleza. Bien, yo les estoy trayendo hoy día un poeta extraordinario, Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso. Él nace en 1790 y muere muy joven, en 1815, en la ciudad de Arequipa. Es arequipeño, es poeta y revolucionario, luchó por la independencia del Perú en un movimiento que se levanta tempranamente. Él es conocido porque es el que dio la popularidad a los famosos yarabíes. ¿Qué cosas son los yarabíes? Son unos cantos sentimentales, un poco nostálgicos, pero que fueron concebidos como literatura, como estructura literaria en el tiempo del incanato. En ese tiempo se llamaban los jarawis, que yarabí es lo mismo, y el yarabí ya es mestizo, y los jarawis son absolutamente
del tiempo de los incas, ¿no? Esta es este tipo de cantares tenían o tienen una melodía muy dulce, muy melancólica. Se cantaba en el tiempo de los incas, en el incanato se cantaba acompañado de la quena. Es también muy reconocido porque él se enamora. Un amor que es correspondido al inicio y después ya no. Y sufre muchísimo. Casi todos sus yarabíes están dedicados a su amada, que él le llama Silvia. En ese tiempo se acostumbraba poner este nombre a las musas, Silvia, pero en realidad su verdadero nombre era María Corrales. María lo hace sufrir mucho. Bueno, él es considerado con justa razón como el precursor literario del romanticismo. Usa un tipo del romanticismo en el Perú, perdón, usa un tipo de estructura melancólica de literatura absolutamente peruana que no se había usado hasta ese entonces, y usa los yarabís, los adapta. Él, decepcionado, ¿cómo llega a usar el yarabí? ¿Cómo es que se hace adepto al yarabí? Porque decepcionado por este fracaso amoroso se va a un valle muy hermoso de Arequipa, que es el Valle de Majes. Ahí ayuda en las labores agrícolas, pero toma contacto también con los trabajadores del agro. Y ellos cantaban, pues, los jarauis, los yarabís, y le encantan y los llega a conocer muy profundamente y luego ya los empieza a usar. Luego se enrola en el movimiento de los hermanos Angulo y de Mateo Pumacahua, que empiezan a luchar desde el Cusco y querían tomar Arequipa, ¿no? Y ahí desgraciadamente, pues al inicio tienen una batalla, en fin, y ganan, pero en la batalla de Humachiri, cuando ellos se van de Arequipa, que logran tomarla, se van a Puno, en Humachiri, desgraciadamente el poderío español era muy grande, mucha gente, muy bien armados, y pierden esa batalla y todos son capturados, sumariamente juzgados, y al día siguiente nomás los fusilan. Tenía apenas 24 años. 24 años, y cuenta que el jefe del pelotón le quiso poner una venda en los ojos como se acostumbraba y él dijo, no, póngansela ustedes que están equivocados, porque la patria será libre en menos de 10 años. Y se cumplió, porque en 1824 se consolida con la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre la independencia del Perú, que no solamente fue un acontecimiento histórico para el Perú, sino para todo Sudamérica, porque toman el control del puerto del Callao, que geográficamente era imprescindible, era básico tener ese control, y eso impediría cualquier pretensión de España para recuperar sus territorios. Muy importante esto. Él, a pesar de sus 24 años, ha encontrado una producción impresionante de este joven. En 1878 se edita una primera recopilación. Ahí tenía 31 composiciones, entre elegías, odas, sonetos, traducciones, la famosa carta a Silvia, que es larguísima, es 10 yarabís nomás, pero él tiene más de 70 yarabíes, 5 fábulas. Las fábulas de él tiene más o menos la estructura de Samaniego, ese tipo de estructura, pero los temas están dedicados a la protesta de la situación
de los pobladores, en especial una protesta y una defensa muy grande de los indios, de los indios. Y miren, precursoramente él escribe esto cuando todavía el Perú estaba en manos de los españoles. Se considera pues por él que Arequipa es la cuna de este género. Pero cuando él fallece, su obra, como a veces pasa, ¿no? Su obra no quería ser reconocida por los literatos tradicionales, la menospreciaba. Sin embargo, como se empieza a difundir, los yarabís empiezan a ser cantados, no solamente en Arequipa, también en Puno, en Cusco, en Huánuco, en la parte norte en Ancash, y se va hasta Cajamarca, en Lima, que era tan importante. Es tanta la fuerza, la importancia, el prestigio, el amor que se le tenía y se cantaba con todo el alma a los yarabís, que no tienen más remedio que empezar a estudiar la obra de este gran poeta, Mariano Melgar, y se le reconoce. Y ahora, pues, habiendo estudiado en parte, porque no todo ha sido completado, su obra, se reconoce que tenía un mérito. Aparte, él era un niño extremadamente inteligente, extremadamente inteligente. Inicia sus estudios en el convento de San Francisco en Arequipa, y a los 3 años él ya sabía leer y escribir. Su hermano José Fabio cuenta que a los 8 años dominaba muy bien el latín y lo empezaba a enseñar a sus compañeros. Se sabe perfectamente también que a los 12 años dominaba el inglés y el francés. Y cuando tenía sus ratos libres, yo no sé en qué momento, este niño dibujaba y pintaba los hermosos paisajes de su tierra. Arequipa, cuando uno llega a Arequipa, es muy hermoso porque ve la campiña arequipeña y parece como si fuera una colcha de cuadritos de diferentes tonos verdes, y esos son los sembríos. Es precioso, y bueno, cada lugar de Arequipa es muy hermoso. Su padre, que pasaba por aquel entonces una situación económica bastante difícil, solicita que se le conceda a su hijo la capellanía eclesiástica del pago de Huarango. Esto venía acompañado de una renta de 4.000 pesos. Dada la inteligencia de este niño, y a la iglesia le convenía que pasara a formar parte de sus filas, acepta, y le empiezan a pagar, pero dura poquísimo, meses, y después no sé qué hilos se movieron, pero le retiran esta aceptación que habían tenido. Pero el niño sigue estudiando y luego continúa brillantemente, y ahora les voy a relatar, pero como era menester continuar ahí y formar parte del, ya como prepararlo para el clero, él apenas cuando tenía 6 años le hacen su primera tonsura, que es esa cosita peladita que tienen los frailes, tonsura se llama. Bueno, él continúa estudiando en el seminario luego, en 1807, en el seminario de San Jerónimo. Esto es súper importante. Ahí empieza a estudiar filosofía y teología. Y esto le proporciona una oportunidad increíble, porque este seminario de San Jerónimo tenía la biblioteca más completa de todo Arequipa. Y él tiene acceso a los libros, a los clásicos en especial, y en ese tiempo se familiarizó mucho con estos libros. Sobre todo le encanta y empieza a traducir a Virgilio nada menos.
estos estudios brillantes le proporcionan la oportunidad de tener una beca y luego se le encarga ser profesor de gramática en el seminario y luego de latín, de retórica, de física, matemáticas y filosofía. Imagínense, recuerden que este joven murió apenas a los 24 años y miren todo lo que había logrado. Luego, cosa increíble, en 1812 él se retira, ya no continúa los estudios para ser sacerdote, para estar formar parte del clero, porque se enamora, el amor y la fuerza del amor. Y entonces él comunica a su familia, a su padre, y se va a estudiar Derecho en la Universidad de San Marcos. Su primer amor fue Melisa. Melisa, que era una joven, la hija del tesorero fiscal de Arequipa, pero esto no prospera, así que esta pasión que también se trunca, pasa un tiempo y él vuelve a ver a su prima, una prima en segundo grado que tenía, que se llamaba María Santos Corrales. María Santos Corrales, a ella él la llama Silvia, la famosa Silvia. Y parece que al inicio este amor prospera, la chica lo quería porque hay muchos de sus poemas indican eso, indican así con mucha claridad esto, pero hay una serie de intrigas, de cosas, sobre todo el padre no lo quería mucho, no le gustaba para su hija porque él no era un joven de dinero, ¿no? Entonces esto fuerza mucho y la chica lo empieza a decepcionar. Él incluso cree que se siente muy herido porque esto lo orilla un poco a escribir frenéticamente sus yarabís. Qué maravilla, porque nos ha quedado. Él tuvo pues dos amores enormes, por encima de todo, que fue la patria y la idea así inalienable de lograr la libertad del yugo español y Silvia. Y consagró su vida a eso. Luego, es posible que de la época de la primera enamorada de Melisa, bastante, ¿cómo podríamos decir? Despechado, fastidiado, porque la chica primero le dice sí, y él sufre mucho, y luego quiso volver a reconciliarse, pero él ya no quiso. Y de ese tiempo es esto que les voy a leer, dice: no nació la mujer para querida, por esquiva, por falsa y por mudable. Y porque es bella, débil, miserable, no nació para ser aborrecida. No nació para verse sometida, porque tiene carácter indomable. Y pues prudencia en ella nunca es dable, no nació para ser obedecida. Porque flaca no puede ser soltera, porque es infiel no puede ser casada. Por mudable no es fácil que bien quiera, si no es pues para amar o ser amada. Sola o casada, súbdita o primera, la mujer no ha nacido para nada. Bueno, es un poco irónico y es para disfrutar, pero no creo que él creyera. Tal vez también está dedicado a ella este poema. Por no sé qué capricho, Phyllis juró olvidarme. Pasados pocos días hizo otra vez las paces, pero fue tan gustoso aquel feliz instante que le digo 1000 veces: Phyllis, vuelve a olvidarme con tal que a pocos días vuelvas a hacer las paces.
o sea, le agradó mucho que ella quisiera volver, pero él de verdad ya no la aceptó. Era su primer amor, su primera decepción, un chico que había estado dedicado absolutamente a los estudios y a otro tipo de inquietudes, ¿no? Eh, Querida Cristina, me avisas cuando ya me estoy pasando, ya, por favor, con toda confianza. Eh, María Santos Corrales sí que fue el amor de su vida. Dice, Silvia era nombre poético habitual, como les dije, los poetas, los escritores usaban eso, Silvia. Nunca nombraban pues a la persona. Dice, ya llegó al instante fiero, Silvia, de mi despedida, pues ya anuncia la partida con estrépito el cañón. Es cuando se va. Herido de tu amor, Silvia, ¿qué espero? Esta aflicción poética no es como algunos dijeron en algún momento que era una ficción, simplemente no. Silvia existió, efectivamente. Que se casa con un militar y vive muchísimo. A los 50 años de fallecido Melgar recién muere su esposo y ella sigue viviendo, pues, vive hasta bastantes años bien entrados. Él cuando se va le deja a Silvia una cosa que es famosa, la famosa carta a Silvia. La carta Silvia es increíble, es un romance en decasílabo de 522 versos asonantes. Por la temprana y trágica muerte del poeta, es muy probable que esta carta jamás llegara a manos de Silvia. Qué cosa increíble, ¿no? Jamás llegara. Conseguí al cabo que me amase, Silvia, dice en su elegía número 19. Mas con todo ya supe que me amabas, repite en su carta Silvia. O sea, afirma que ella lo amaba. Sí, eso parece que fue así, pero que después, no sé si se vio obligada o si de verdad ya se dejó de interesar en él. No se sabe en realidad eso. Y dice también él, juramos ser yo suyo y ella mía. O sea, está afirmando que efectivamente ella lo quería. Todo mi afecto puse en una ingrata, dice Núñez Yarabín. O sea, cuando ella ya pues se olvida de él, ¿no? Bueno, aquí dice, bien puede el mundo entero conjurarse contra mi dulce amor y mi ternura, y el odio infame y tiranía dura de todo su rigor contra mí armarse. Bien puede el tiempo rápido cebarse en la gracia y primor de su hermosura, para que cual si fuese llama impura, pueda el fuego de amor en mí acabarse. Bien puede, en fin, la suerte vacilante que eleva, abate, ensalza y atropella, alzarme o abatirme en un instante, que al mundo, al tiempo y a mi varia estrella, más fino cada vez y más constante les diré, Silvia es mía y yo soy de ella. ¡Wow! ¡Qué fuerza!, ¿no? ¡Qué fuerza! Eh, Bueno, Ya estoy, ya sí, me por el pasé. momento podemos seguir más tarde si quieres, porque Ya, vamos a por hacerlo. supuesto, sí, Me da porque miedo que hay un nos último falte poema tiempo. hay varias cosas, pero Sí, hay uno yo que es tan estuve leyendo sus fascinante. poemas A y veces sí, al trato yo de... principio me pareció un poco difícil los de la mujer, pero, No, pero tú no pero tiene sabes, cosas muy bonitas, sí. tiene cosas bonitas y tiene, por ejemplo, al indio. Y Eso creo que, y además era muy jovencito, muy porque joven. él se enamora a los 17 años de la tal Melissa. Eso está dedicado a Melissa. Y sobre Pero ya todo un poquito más lo que yo mayor, pensé, perdón, lo que yo pensé que podía ser la traducción también, que como está también, hecho, sí, sí. que podía ser. Bueno, Pero ¿sabes qué? Bucear en la obra de Mariano Melgar es encontrarse con cosas tan bellas y tan sí, fascinantes y pensar que fue un muchacho
tan Jovencito. jovencito, y todo el mundo piensa Que además que lo fusilaron, hubiera ¿no? dado más este muchacho, ¿no? Qué pena. Se le quiere mucho y está ligado el sentimiento, a los sentimientos más hermosos, porque las cosas que le dice a Silvia en ese poema, que lo voy a tener que leer porque es pequeño nomás, donde Sí, él se despide, bueno, se despide en la carta a Silvia, pero hay un poema ahí que es ok. bellísimo. Lo leemos dentro de un ratito entonces. Bueno, muchas gracias, María Elena. Vamos a pasar a Rocío Cardoso, desde Uruguay, que es poeta, escritora, gestora cultural y es presidenta de la Asociación Cultural de Mujeres Artistas de Maldonado. ¿Es eso, Rocío? De Uruguay. Exacto. Sí. Exacto. Bueno, ¿Y buenas- nos traes hoy? bueno, muchas gracias, Cristina, por esta invitación. Hoy voy a hablar sobre María Nieves y Bustamante, un paradigma de la literatura arequipeña. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, muchas escritoras latinoamericanas comenzaron a cuestionar el discurso patriarcal que había caracterizado los círculos intelectuales. Aquellas mujeres, con el deseo de mostrar una propia concepción del mundo, dieron génesis a significativas reflexiones e historias que hoy atesoramos mediante sus cuentos, novelas y artículos periodísticos. En el Perú, aquel pensamiento crítico fue encarnado por dos importantes escritoras, Mercedes Cabello de Carbonera y Clorinda Mato de Tournai. A ese desarrollo intelectual de la mujer peruana se sumó el aporte de la escritora arequipeña María Nieves y Bustamante, que también asombró a su generación por su brillante inteligencia y por su cultura, algo usual, ya que en general en esa época no se consideraban las mujeres destinadas al pensamiento. María Nieves y Bustamante fue una de las principales del realismo peruano y una destacada representante de la narrativa histórica en Perú. Nació el 12 de abril de 1861 en Arequipa. Aprendió a leer y escribir en el seno de su hogar bajo la atenta mirada de sus progenitores, Emilio Nieves Calderón y Manuela Bustamante Ponce de León. María Nieves mostró pronta predilección por los estudios filosóficos, teológicos, la historia y la literatura. El historiador Herald Fuentes comenta lo siguiente, y cito: fue criada junto a sus hermanas en un entorno familiar de gran amor y sencillez, lo que le permitió que nuestra escritora vislumbrara diferentes aspectos de la realidad social, explorando los campos del conocimiento y las dimensiones inconmensurables de la imaginación. Cierro cita. A los 18 años escribió solemnes ceremonias fúnebres con motivo de la inmolación de Miguel Grau, narrando estos acontecimientos en una carta que envía a su padre, quien se encontraba en Cusco. Emilio Nieves, junto a otros amigos, deciden darle publicidad a dicha carta, y es así como por primera vez en el año 1879 se divulga públicamente en Cusco un escrito de María Nieves, cuyo título es Noticias de Arequipa. Sin embargo, por decisión de los editores, el artículo sale publicado sin la firma de María Nieves de Bustamante. Continuó escribiendo e ingresó al mundo del periodismo en diferentes periódicos y revistas de la época, con el objetivo de hacer conocer su pensamiento y dar una mirada a la sociedad arequipeña de la decadencia del siglo XIX y albores del XX. Ejerció por más de 60 años la labor periodística, entre otras cosas, como valiente corresponsal de guerra en la publicación El Eco de Misti en Cusco. Gracias a su amplia obra periodística y literaria, fue invitada a formar parte del Club Literario de Arequipa, de la Unión Católica y de varias organizaciones musicales, ya que también fue cantante de ópera,
formando parte del grupo El Dúo de la Norma, junto a su hermana Sara. También fue maestra de la capilla, dirigiendo el coro del convento de Santo Domingo. Y debemos recordar que las mujeres en aquellos años no tenían protagonismo. Sin embargo, ella resalta por ser una dama versátil, amable, pero estricta en su formación de valores. Tenía una actividad cívica muy buena y respetuosa de las leyes, un ejemplo de mujer. Defendió las costumbres católicas y principios del arequipeño, resaltando el valor y el amor a la tierra. Debido a su vocación religiosa, nunca se casó. En 1880, en plena Guerra del Pacífico, formó parte activa de un grupo de mujeres, junto con su madre, de la Sociedad Señoras de la Caridad, ayudando en los preparativos de los hospitales y casas de refugio en donde se recibía y se atendía a los heridos de guerra. Con tal motivo publica en el diario La Bolsa un incendiario y patriótico artículo relacionado con ese momento que le tocó vivir. En esa oportunidad, y por primera vez, un artículo de ella se publica con su firma. En 1885, con motivo del tercer centenario de Santa Rosa de Lima, escribió El Elogio a la Santa Peruana, que fue publicado por la opinión nacional. La crítica de La Capital estimó que dicho artículo hubiera merecido el premio del concurso literario convocado en homenaje a la Santa Limeña. Uno de los hechos por lo que es recordada esta importante escritora es por su libro Jorge el Hijo del Pueblo, que fue publicado en 1892, una novela emblemática de la literatura arequipeña, dotada al mismo tiempo de novedosas técnicas, con una innovadora visión del mestizaje del poblador y sus valores cívicos, quienes se enfrentaron con valentía a la fuerza invasora. Relata los episodios históricos de la Guerra Civil Peruana entre 1856 y 1858, y sobre todo los acontecimientos en la ciudad de Arequipa. Es un canto épico que resalta el espíritu guerrero del pueblo arequipeño. En la novela se puede reconocer la instrumentación de un proyecto ideológico político que desea contribuir a resolver los problemas pendientes de la nación peruana en plena consolidación. Y en el capítulo 7 de la tercera parte de su novela, cuenta con las siguientes palabras: cómo quedó Arequipa después de ese feroz combate. Y cito, dice así: en el gran cementerio, un silencio pavoroso se ha extendido sobre la ciudad vencida. Parece que la eternidad ha soplado sobre ella y cuanto vivía ha quedado sin respiración. Viajeros del pensamiento que visitáis todos los ambientes del mundo, en la época, día y hora que caprichosamente elegís, si aceptáis a pasar en esta noche por la ciudad de Misti, descubríos que estáis en la silenciosa mansión de la muerte. Cierro la cita. Sin lugar a duda, esta obra cumbre que hay, sin lugar a duda, esta obra cumbre la ha hecho trascender en el tiempo y la constituye en una referente de la narrativa histórica de su país. En 1921, año en el que se conmemoró el centenario de la independencia nacional, el Colegio de Abogados de Arequipa le otorgó la medalla de oro por su obra Jorge el Hijo del Pueblo. El 13 de agosto de 1947, en sesión solemne, el Consejo Provincial de Arequipa rindió homenaje a la mujer arequipeña, representada por María Nieves y Bustamante, tras lo cual el alcalde la condecoró con el escudo de armas de la ciudad. Durante la ceremonia tomó la palabra el poeta
Calle, y describió a la escritora de esta manera: María Nieves y Bustamante, dama delicada y romántica, cuando escribe esta epopeya no llena con tinta las páginas de sus originales, ni tampoco la llena con páginas inútiles. Escribe con pólvora, con fuego, con rayo. Cada frase de su narración es un balazo y cada letra un estallido de su corazón arequipeño. El 28 de octubre de 1947, a los 86 años, falleció de un paro cardíaco en su tierra natal. Sus restos fueron velados en la municipalidad de dicha ciudad. No llegando a publicar su novela La sombra de Morán, en la que había incluido datos comprometedores de las familias arequipeñas, donde su posición social y escritura no encajaban completamente. Su familia la presionó para que no publicara esa obra y ella finalmente la terminó quemando en el fondo de su casa. Sus restos descansan en el Camposanto, la Apacheta, quien alberga distinguidas personajes que aportaron a la historia arequipeña de su país. El 15 de agosto de 1949, la Municipalidad Provincial de Arequipa exhibe su retrato en la Galería de Personajes Ilustres, hijos de la ciudad, con su bello rostro que nos repite que ella solo ha querido ser el espejo de su pueblo. Además, exponen un tomo de su colección que reúne gran parte de su producción periodística. Sus sobrinos, José Corrales Nieves y Lazarte, y sus hermanos, iniciaron una fundación con la intención de preservar la memoria de su tía abuela, María Nieves y Bustamante, y con el apoyo del Fondo Editorial de la Universidad Católica de San Pablo, reeditaron la obra literaria Jorge, el Hijo del Pueblo. En este breve repaso en torno a la vida y obra de una de las escritoras más importantes de la literatura de Perú, nos permite reflexionar y valorar a María Nieves y Bustamante, quien sin duda merece ser reconocida a nivel mundial por su valentía y amor a su tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. No podía abrir, no podía abrir el micrófono. Excelente. Yo estuve leyendo un poquitito sobre la historia y es terrible, ¿no? Todo lo que pasaba en esa época, tanto como por... Sí, sí, sí. Y Pero ella... es no, para profundizar un poco más, ¿no? sí, claro, sí, sí, sí. La historia esa de, como decías tú, de Jorge, el hijo, no me acuerdo cómo se llama, el hijo, sí, Ahí Esther, todo lo que tiene que ver con el mestizaje, la clase más alta, ¿no? Ese sí, contraste, digamos, es importantísimo. Yo creo que es una escritora que vale la pena profundizarla y rascar un leerla, poquito. sí. Realmente no la conocía para nada, es gracias a ti que la leí un poquito. Y me gustó mucho, además, la historia que cuenta ella, su compañero se vino a Francia, qué malo. Sí. Bueno, sí. Bueno, entonces ahora vamos a pasar, perdón, ¿es que alguien quiere hacer un comentario sobre lo que nos ha contado Rocío? Yo quiero. Justamente Rocío nombró a Elar Fuentes. Elar Fuentes es una escritora impresionante, no solamente poeta, periodista, catedrático, en fin, pero tiene el mérito además de tener varios libros donde ha rescatado a todas las poetas y escritores de Arequipa. A todas, Exacto. ahí hay un compendio, sí, su obra es de consulta, así que me encanta, Rocío, que hayas llegado. Lo conozco mucho a Elar Fuentes. Okay. Gracias. Bueno, a continuación vamos entonces a Argentina con Rubén Litieri, que nos va a traer poesía sobre Arequipa. Bueno, yo primeramente, gracias por la invitación
Voy a recordar un poquito de tantos viajes que hice a Perú. Voy a hablar un poquito de Vallejos. Casualmente ahora están en la peregrinación, pero circunstancias económicas no se pueden, no podría si no estaría ahí, con uno de mis preferidos hobbies, aparte de la literatura, que es la fotografía. Y después voy a contar la próxima poesía, el porqué de ese título sobre unas puertas. Bueno, yo ayer había hecho una que quedé enamorado de Perú y justo para el bicentenario le hice una poesía que se llama Salud querido Perú. Salud querido Perú es un país extraordinario. Ya en el bicentenario de Tierra Libre del Sur. Gracias por tu gratitud en tiempos que he visitado. Me he sentido apañado por esa gran cordialidad y se siente la amistad, se siente también el honor que llevo en el corazón como ejemplo de la paz. Como quisiera estar en Lima o en Trujillo y en Arequipa y su brillo del sol y el sol de la libertad. Santiago de Chuco natal de un Vallejo notable, quizás hoy cuando hable me olvide de muchas cosas, pero esta tierra tan hermosa es grande como loable. Quisiera estar ahí, en este abrazo de letras, o volar como un cometa para ver tu pueblo feliz. Quisiera decirte aquí, tierra notable y generosa, en mi canto va una rosa para quienes forjaron tu libertad y cultivaron para verte maravillosa. 200 años de libertad, salud, salud, Gran Perú. Eres canto de América del Sur, vaya mi canto de amistad, sabiendo que hoy festejará muchos años de tradición, porque siento la emoción de ancestro y su cultura, ya que todavía perdura el Inca en tu corazón. Con respecto a la próxima poesía, eh, resulta que en esas peregrinaciones de Vallejo, me gusta mucho sacar fotos de la arquitectura y entonces un día el doctor Danilo Sánchez León me encargó que hiciera un video solamente sobre puertas. Entonces le puse puertas y Vallejo, pero le faltaba la letra de la puerta. Entonces, mientras hacía el video, hice una poesía que se llama Puertas y Vallejo. Puertas y más puertas, cada uno con su historia, que reflejan la memoria que cuando alguno estuvo abierta. También estuvieron alertas por conflictos cotidianos o recuerdo de hermanos, de amigos, de parientes, o estuvieron presentes en historias que callamos. Hay algunas encadenadas, las cuales se aferran, están las otras que no se cierran, abiertas están encantadas, nunca estarán cerradas, esperando buenas personas, y están esas las quejonas que al abrirlo son ruidosas, y están las más hermosas para todas las personas. Puertas que están ahí, muchas de pasado misterioso, otras de amores hermosos que vieron gente feliz. Otras se cerraron ante ti y dejaron gran consuelo. Otras están en el suelo, pero hay una sola, Señor, que es la puerta de Dios y esa es la gran puerta del cielo. Pero están, pero, pero estas puertas son lúdicas y muchas de esas con historia. Cuando guardan en la memoria por ser la mayoría pública. También serán únicas la que pasó el gran bate, porque el corazón aún late en los años de su vida, estando agradecida, aunque el tiempo las mate. Y así fue que César Vallejo dejó todo en el mundo, un testimonio profundo
en sus letras el reflejo, llenando de 1000 consejos, defendiendo ayer su vida, esa paz que tanto quería como su pueblo y ancestros, educando a los nuestros con su pluma de gran valía. Bueno, y ahora les voy a hacer una sobre el tema de hoy, que es la bella ciudad de Arequipa. Dice: Arequipa, ciudad blanca, de tradiciones hermosas. Eres tú, una bella rosa que brilla al sur de Perú. Está hecha tu arquitectura con piedra blanca auxiliar que hace también resaltar toda esa hermosura. Tu arquitectura colonial la guardas con ternura, ni hablar del Misti y su altura, es tu centinela especial. La Plaza de Armas sorprende, Museo de los Andes Andinos, también la Feria de San Camilo y el río Chili está presente. Tienes toda una historia rica de un pasado importante, con industria gigante, y tu belleza lo justifica. Hoy te quiero saludar, ciudad del sur peruano, un saludo de un hermano que nunca te va a olvidar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Rubén, que es un poeta, escritor, ciclista, como lo ven, tiene su pelo ahí atrás, ciclista, además de ser un gran fotógrafo, también hace escultura, ¿no es cierto, Rubén? Cuéntanos de la escultura que hace. ¿Cómo? A Marianela María Elena y a mí nos ha hecho una escultura. ¿Recuerdas, María Elena? Sí. Bueno, esto es lo que hago yo. Bueno, esta es una réplica de un indio hecho en madera. Ay, madera. Sí, Lo no que se nos ve. había hecho era en jabón. Sí, también el jabón tengo. Sí. Hecho, le he llevado a Danilo Sánchez León, a César Vallejo en jabón también. Me costó Muchas porque gracias. el jabón tiene un tamaño considerablemente pequeño y tenemos que adecuarnos al tamaño del pan de jabón. Y bueno, sí, con respecto a la bicicleta, sí, lo he practicado muchos años y tengo una historia de hacer 2 viajes desde el límite con Bolivia hasta mi ciudad Chivilcoy, que son 2200 kilómetros. Y bueno, esa historia la tendría que volcar en el libro. Hice 2 viajes y conocí, como cuando voy a Perú, conocí toda la gente del interior palmo a palmo y hacerlo así en bicicleta no es lo mismo que en auto porque uno va parando y hasta llegar a un pueblo pequeño y venir el profesor de la escuela y eh, rodeado de niños, una emoción terrible, ¿verdad? Que es una aventura loca, pero bueno, se hizo y te llaman así de mente porque ellos no son capaces de hacerlo, pero se puede. Hay que querer nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora, antes de pasar al libro, vamos a pasar a Brasil. Desde Belo Horizonte tenemos a Leo González, que es un poeta, escritor, traductor y mucho más. ¿Nos cuentas, Leo, por favor? El ¿Pueden micrófono, oír? Leo. ¿Pueden oírme? Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, yo estuve, muchas gracias Cristina una vez más por el encuentro. Me gustaría hoy hacer algo distinto de lo que siempre hago, que normalmente me gusta buscar informaciones y noticias sobre el país y la literatura del lugar. Pero hoy estoy muy contento porque acabo de recibir un trabajo reciente. En los últimos tiempos estuve yo traduciendo la poesía de Aimé Césaire.
¿no? La poesía, la literatura, el pensamiento. Entonces, este es un libro que acaba de salir en portugués con traducción mía. Se llama Negro Soy, Negro, Negro Seré o Negro Seguiré. Eh, un instante, yo creo que... ¿no? Cristina, ¿puedes decir algo? ¿Sí? Ah, sí, No ahora sé. sí te escucho. Sí, sí. Es que no te escuchaba. Ah, no, porque Y estamos con los micrófonos apagados. vale. Y entonces es un poeta que me encanta y me gustaría entonces, como acaba de llegar de la editorial, me gustaría compartir un poquito con ustedes este momento. Es que siempre, aunque sea una traducción, es un trabajo en lo que ponemos mucho de nosotros, ¿no? Y al final me parece que hay algo sobre el que me conecto un poco con Arequipa siempre que hablan de Arequipa, porque hay este volcán ahí cerca, ¿no? Cerca de Arequipa. Bueno, la poesía, Aimé Césaire es un poeta nacido en la Martinica. Mucha gente no lo sabe, pero la Martinica en Brasil la gente no suele saber. La Martinica es una isla en el Caribe, es una isla pequeñita y que junto con la Guadalupe hace parte de las Antillas francesas hoy en día. Las Antillas es un archipiélago muy complejo, lleno de historia y lleno de muchas diferentes, distintas colonizaciones. Y antes había más islas que estaban controladas por la Francia. Y ahora, hoy en día, las dos islas, Martinica y Guadalupe, junto con la Guyana, son la parte francesa de América Latina. Bueno, la poesía de Césaire comienza en los años 30. Él es un poeta eh, muy volcánico, lo voy a decir desde luego, y a los finales de años 30, él escribió su poema que es el más conocido, que se llama el cuaderno de un retorno al país natal, Le Cahier d'un retour au pays natal, y eso tras haber creado el concepto de negritud, que según él y sus parceros como Leopold Sédar Senghor y otros, era un concepto que sería para reconectar, religar los pueblos negros que viven en el mundo. La negritud, según Senghor, sería el conjunto de valores de civilización del pueblo negro. Y para Césaire, un poco más, según Césaire, la negritud es como eh, una... Nosotros sacamos nuestras capas superficiales, como hacían los surrealistas, y para Césaire llegaríamos ahí entonces a África. Y así encontrábamos la negritud. Estas son las dos ideas más centrales de la teoría de la negritud. Y entonces, el cuaderno de un retorno a un país natal es un poema maravilloso, muy grande, un largo poema que cuenta la historia de un reencuentro de un hombre con su propia negritud y de un pueblo con su África. Y después Césaire vivió unos años en Francia y volvió a Martinica, a su Martinica, y ahí se convirtió en un político importante, conocido, y además de político, un orador interesantísimo, y fue a trabajar como diputado en París y luchó mucho por las independencias de los países
que eran hasta entonces colonias, y los países que no querían la colonización, él luchó por algo que era un deseo de esos países, que era la departamentalización, o sea, hacer que esos países tuvieran los mismos derechos que los franceses de la Francia. Así que Césaire estuvo en la cabeza, en la frente de muchas de las principales transformaciones culturales de los pueblos que hasta entonces eran los pueblos negros del mundo, los pueblos que no tenían muchos derechos. Bueno, eso es como para contarlo resumidamente. Este libro que yo traduje, fue un libro es una serie de entrevistas, de conversas de Aimé Césaire con Françoise Vergès. Françoise Vergès, ella es una profesora, una pensadora del feminismo contemporáneo. Muy interesante su pensamiento porque ella trata del feminismo ahora desde un punto de vista no liberal y con intereses por una visión descolonizada del feminismo. Así que para ella es tan importante comprender la importancia que tuvo en el mundo la esclavitud cuanto la cuestión de cómo la mujer está explotada en el capitalismo. Bueno, y para celebrar un poco los poemas de Césaire que yo comparto contigo, o sea, celebrar un poco este trabajo, esta publicación, que es un comienzo de muchas historias, yo me gustaría entonces leer algunos poemas suyos y un poema mío, ¿vale? Entonces, empiezo con ese que está en el libro. Habito, voy a leerlo en portugués. ¿Qué te parece, Cristina? ¿Leo en Sí, me portugués? parece muy bien, sí, sí, sí. En portugués, sí. En Vale. portugués, sí. Habito uma ferida sagrada. Habito ancestrais imaginários. Habito um corredor obscuro. Habito um longo silêncio. Habito uma sede irremediável. Habito uma viagem de 1000 anos. Habito uma guerra de 300 anos. Habito um culto desafetado entre bulbo e bago. Habito o espaço inexplorado. Habito o basalto. Do basalto não uma brota, mas da lava a pororoca, que sobe a grota toda e queima todas as mesquitas. Me acomodo ao meu melhor desse avatar, de uma versão do paraíso absurdamente equivocada. É bem pior do que o inferno. Habito de tempos em tempos uma das minhas chagas. Cada minuto eu mudo de apartamento e qualquer paz me abala. Turbilhão de fogo, assídia como nenhuma outra para poeiras de mundos dispersados, tendo cuspido vulcão minhas entranhas de água viva. Eu fico com meus pães de palavras e meus minerais secretos. Habito, portanto, um vasto pensamento, mas o mais das vezes prefiro me confinar na mais miúda das minhas ideias. Ou então, habito uma fórmula mágica, somente as primeiras palavras, todo o resto ficando esquecido. Habito o congelar, habito o colapsar, habito o retalho de um grande desastre. Habito, mais das vezes, o pior, o mais seco, do pico mais esguia, a loba dessas nuvens. Habito a auréola das cetáceas, habito a auréola das cactáceas, habito um rebanho de cabras puxando sobre a teta da argânia mais desolada. Para dizer a verdade, não sei mais meu endereço exato, talude ou abissal. Habito o buraco dos polvos, me bato com um polvo para um buraco de polvo. Irmão, não insista. Varejo de Varesh, me pendurando em Cuscuta ou me desdobrando em Porana, é todo um. E que a onda gire, e que a ventosa o sol, e que flagele o vento, bossa redonda do meu nada. A pressão atmosférica, ou antes a histórica, infla desmesuradamente meus males, embora deixe suntuosas algumas de minhas palavras.
Qué bonito. Esse poema, este es un poema que se llama Calendário Lagunar. Ahora, dorsal boçal. Existem vulcões que falecem, existem vulcões que permanecem, existem vulcões que só estão lá para ficar ao vento, existem vulcões loucos, existem vulcões bêbados à deriva, existem vulcões que vivem em matilhas e vigiam, existem vulcões cuja goela emerge de tempos em tempos, verdadeiros cães do mar. Existem vulcões que velam a face sempre nas nuvens. Existem vulcões esparramados como extenuados rinocerontes, em que se pode apalpar o bolso galáctico. Existem vulcões pios que levam monumentos à glória dos povos desaparecidos. Existem vulcões vigilantes, vulcões que uivam, montando guarda às portas dos craals dos povos adormecidos. Existem vulcões fantásticos que aparecem e desaparecem. São jogos lemurianos. Não esquecer os que não são os menores, os vulcões que nenhuma dorsal jamais recuperou, que de noite os rancores se constroem. Existem vulcões cuja forma da boca tem a medida exata da ferida antiga. E para fechar, e para terminar o poema, e para cerrar o poema Cuerpo Perdido, Cor Perdido. Eu que Krakatoa, eu que bem melhor que Monção, eu que peito aberto, eu que lalábio, eu que balo melhor que cloaco, eu que fora da gama, eu que zambésio frenético, rombo, canibal. Eu gostaria de ser cada vez mais humilde, mais baixo, sempre mais grave, sem vertigem nem vestígio, até me perder, cair na viva sêmula de uma terra bem aberta. Lá fora, uma bela bruma no lugar de atmosfera seria nada suja, cada gota de água fazendo um sol, cujo nome o mesmo para todas as coisas seria encontro bem total, tão bem que se saberia mais que passagem, ou de uma estrela, ou de uma esperança, ou de uma pétala da árvore flamboyant, ou de um retiro submarino, frequentado pelos archotes das medusas aurélias. Então a vida, eu imagino, me banharia por inteiro. Melhor eu a sentiria quem me apalpa ou me morde. Deitado eu veria vir a mim os odores, enfim, livres como mãos socorríveis, que se fariam passagem em mim para balançar ali longos cabelos mais longos que esse passado que eu não posso alcançar. Coisas afastem-se, abram lugar entre vocês. Lugar a meu repouso que porta em vaga minha terrível crista de raízes ancorosas, que buscam lugar para se agarrar. Coisas eu sondo, eu que carrego fardos, que carrego raízes, e peso, e forço, e arcano, e onfalo, que rumo aos arpões. Eu assovio, sim, eu assovio coisas muito antigas, serpentes de coisas cavernosas. Eu ouro, vento, dá um tempo. Eu, contra minhas fuças instáveis e frescas, poso contra minha face erodida, tua fria face de riso desfeito. O vento, ai, eu o ouviria ainda, negro, 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 desde o fundo do céu imemorial, um pouco menos fortes que hoje, mas demasiado forte, entretanto, e esse urro louco de cães e de cavalos, que ele empurra a nossa persecução sempre marrom, mas por minha vez no ar, eu me erguerei um grito, e tão violento, que por inteiro respingarei o céu, e por meus ramos trincados, e pelo jato insolente de meu fuste ferido e solene, eu mandarei as ilhas existirem. Ah, muito obrigado. Eu gosto muito de Messier, na sua língua ainda mais, muito mais bonito. Eu gosto. Muito obrigado. Yo sepa si, perdón, no sé si alguien quiere decir algo sobre el poema, porque realmente es un poeta y un hombre muy importante, ¿no? Para todo lo que ha hecho y
justamente por eso, por los pueblos. No sé, no sé qué decir, me quedé muy emocionada con lo que has leído realmente. ¿Alguien? Sí, sí, me gustaría, qué bien que has escogido a este poeta, Leo, y tú dices que es un poeta volcánico y lo relacionas con Arequipa, sí, pues porque Arequipa, para tu conocimiento, tiene 7 volcanes, 7 volcanes. 7 Y el volcanes. Mixti es el más importante, pero está el Sabancaya, el Ubinas, en fin, hay un montón de volcanes, así que es una ciudad volcánica realmente y están activos, ¿ah? No son volcanes apagados. Eso era todo. Qué bien que has relacionado. Gracias. Maravilloso. Yo quería Gracias. decir que, a ver, cuando estudié alguna vez en Argentina, alguien me contaba del mundo de Borges y decía que él escuchaba o leía en otros idiomas. Le preguntaron, ¿y tú sabes esos idiomas? Y le decía, no, pero es fácil, los aprendo. Y escucharlos es una forma borgiana de aprender. Y un aplauso para ti. Gracias por ese cariño, por esas caricias en otro idioma. Gracias, Leo. Me gustó Gracias, mucho, profe. me gustó mucho y aparte me gustó mucho el título del libro y luego después compartimos. Sí, yo tengo un poema que hice para Sorbaes en España, que se trata de la paz, la inclusión y la violencia y se llama no importa su color. Después te lo voy a pasar porque ahora estamos con el tiempo justo, pero me gustaría que lo leas y Capaz que que des ¿eh? lo puedes leer dentro de un ratito. Bueno, Tenemos a José Hilton que viene de conectarse. José, você perdeu o que leyó Leo, muito bom. Mas tem que mirar o Ah, programa depois. que pena, que pena. Depois a gente Sim, mas vê. ele vai nos ler mais tarde. Agora a gente vai passar com. Perdão, vamos a passar Sim, então a, vamos a pasar a Ecuador con, perdón, ay, me quedé toda emocionada con los poemas de César Emé, que además traducidos al portugués es una belleza, realmente una belleza. Tienen que leerlo porque realmente es hermoso. Vamos a pasar a Ecuador a presentar el libro de Irene Romo, que es nuestra querida poeta, escritora, gestora cultural y además también embajadora cultural de la Feria del Libro. Y es no, de las letras, que nos va a presentar su libro Los Invisibles. Y un momentito porque les quería presentar. Okay. Que nos va a presentar su libro que viene de ser editado, Los Invisibles. Es muy interesante y que me gustó muchísimo cuando lo leí. Y nuestro querido Jorge Mora Varela de Ecuador también va a hacer la presentación. Adelante, Jorge. Tu micrófono, Jorge. Gracias, Cristina. Es un verdadero honor poder presentar este libro de Irene. De hecho, Los Invisibles de Irene Romo Coral. Hay que tener lugares especiales de gala para los actos importantes de la vida. Y es un privilegio tener un espacio en la primera Feria Internacional del Libro Arequipa 2024 para presentar Los Invisibles de Irene Rombo Coral. Cuando el segundo libro de Irene ya ha dado sus primeros pininos, ha generado en su autora un efecto singular y gracioso. Cuando ha logrado ella el sueño del escritor, que te lean y lo hagan con curiosidad, con empatía, con gusto, con sorpresa y con identificación, entonces Irene ha sacado la mejor de sus sonrisas. Pruebas al canto. Veamos sus fotografías con sus lectores cuando se ha cerrado el círculo. Todo empieza con una idea, un relato, la decisión de ponerlo en papel, presentarlo y entregarlo a sus lectores para que ellos se apropien, se conmuevan, se identifiquen
lo aprecien y lo atesoren a este singular libro que viene precedido por el aval de la casa editorial El Conejo y que lleva una carga emotiva imposible de evadir. Su portada viene con la inspiración de su mismísima hija Victoria y su tutora, con una contraportada que le dé el valor por el conocimiento y la sensibilidad de sus amigos, de la pluma de Santiago Rubio, y una serie de historias, la de los invisibles, que solo puede ser detectado por la sensibilidad y la perspicacia que raya en la sabiduría de una mujer tulcaneña como Irene Romo Coral. Entonces el pueblo se enorgullece y aprecia a sus escritores como Irene, con la capacidad, el talento y la sensibilidad para tomar con ternura y con firmeza las aristas difíciles de la vida, como la injusticia, la opresión, la pobreza, la soledad, la vejez, la muerte, la exclusión, y las transforma en palabras para ser visibles a los invisibles, y las coloca al nivel de la conciencia y de la mirada de quienes no hemos podido identificar el grito silencioso, aunque parezca un oxímoron, del que sufre, del que se va, del que carece, y tiene la capacidad para escuchar el clamor lejano y tiene el valor de poner en palabras el dolor cercano que le acompañó toda la vida. Es más, del dolor de la persona que le dio el ser y que ella tiene la interés para acompañarlo hasta las puertas de salida con su música y sus pasos de baile en un cuento conmovedor. El libro es rico en historias, la del caminante, o cuando ella baila sola, o la del cargador de cosas viejas, o el cuidado y la decisión de la hermosa mujer que atesora las partículas para encontrarse a sí misma, o el dolor y la nostalgia del último pasacalle, o las vivencias y avatares de la tía María, o la desconcertante historia del reloj de la joven y el relojero, o el camaleónico miedo que se disfraza de tantas maneras, la de los invisibles, la del viejo hombre que en su locura le escuchaba escuchar pasillos y arabíes, luego la clave, la sentencia que el individuo la malquerida. Estas historias dejan entrever los vericuetos de los submundos que todos sabemos que existen, pero que no queremos o no podemos mirar. Y es que las historias escondidas y ahora los invisibles van configurando el perfil como escritora de Irene, que la identifica como ser humano y como contadora de historias con su sello particular y que la dibuja de cuerpo entero en su integralidad. Es que ese es su sello personal, que place leer, porque en el mundo de las letras tiene su propio andarivel y es inconfundible. Y eso es lo importante, cuando cada escritor tiene su sello personal que la identifica en su originalidad y en ello estriba su valor narrativo, su capacidad de observación, su fortaleza espiritual, y en este caso cuando toma la decisión para visibilizar a los invisibles. Felicitaciones, querida Irene, por esta nueva muestra de tu talento, donde muestra lo que puedes capturar del mundo para regalarlo al bagaje literario calciense del Ecuador, con tu impronta y tu apuesta por ese estilo y esta manera de mirar y de describir el mundo que está vedado para otros, pero que tú lo transformas en textos que pueden ser manejados y decodificados por tus lectores, de acuerdo a sus expectativas y sus horizontes. Y tú como escritora, pero sobre todo como ciudadana comprometida con tu literatura, contigo misma, con tu familia, con tu comunidad, pero sobre todo con tu entorno, en su completez. Y lo haces con la simpleza y la honestidad personal y profesional, con probidad desde la dignidad, el valor y la entereza. Por toda esa riqueza literaria, por ese don de gente transformado en los invisibles y las historias escondidas, va para mí mi felicitación y un caluroso aplauso. Muchas gracias. Gracias, querido Jorge. Qué palabras para emocionarme. Siempre que quedo grata contigo por tu lectura y tu opinión acerca de mis textos. Quiero primero agradecer a la Confederación Internacional del Libro por la oportunidad para presentar al mundo a través de la primera feria virtual Arequipa. Mi último trabajo titulado Los Invisibles, aquí está, aquí lo tengo, como lo decía Jorge. La portada pertenece a la creación de mi hija, Victoria Terán, junto con su tutora de pintura. A ver, Leo, ¿para dónde dices?
Ahí, ahí leo, ahí, sí, ahí. Y pues tengo la colaboración de grandes amigos como Cristina, que también tuvo la gentileza de aportar con su lectura y un video para el día de la presentación. Jorge Mora, que estuvo con nosotros, Miriam Merchant, también acompañó la presentación en la ciudad de Tulcán y será la presentadora el próximo 31 de julio en la ciudad de Quito. Por supuesto, el texto de la contraportada de mi querido amigo y escritor, compañero de las letras, el doctor Santiago Rubio. Y pues estoy contenta de presentar este libro de Jorge. Me hacía reír al inicio porque decía que solo basta mirar las fotos de mis lectores. Estoy agradecida con toda la ciudadanía, con toda esa colectividad lectora que se ha formado alrededor de las letras, no solamente de este texto, sino de las letras, que es el espacio que fundé y que dirijo acá en la ciudad de Tulcán. Y los amigos, las amigas que están disfrutando ya de la lectura. Ver a niños, a pequeños lectores, a jóvenes, adultos y ancianos con su libro, leyendo, disfrutando y compartiendo, y sin temor alguno de que lo comparta en las redes sociales, de mi perfil personal como en las letras. Todos contentos, disfrutando los comentarios. Entonces yo siempre digo que lo cumbre es cuando un libro, un texto, un poema llegue a las manos del lector, el lector lo reciba, le mueva, le motive y tenga esa cercanía para hacerle llegar al autor su opinión, porque ellos son quienes realmente dan vida a todas nuestras obras artísticas. Y bueno, estoy, como les decía, agradecida con ustedes. No sé, Cristi, quieras decir algo o tengan por ahí alguna inquietud, porque Jorge ha descrito muy bien, ha trazado los pasos de Los Invisibles, de este libro, que tiene muchas historias, algunas enlazadas con Historias Escondidas, mi anterior trabajo, y que pues espero que todos quienes nos están mirando lo puedan disfrutar. No, Jorge ya dijo todo lo que había que decir sobre el libro, que es exactamente lo que yo pienso. Me gustó muchísimo porque además son historias verdaderas, historias que las tenemos al lado, que las vivimos. ¿Quién no ha vivido una de esas historias o alguien a tu lado ha vivido eso? Pero yo, como te había dicho en mi video, tengo todavía la curiosidad de saber qué es lo que va a pasar con la clave, qué es lo que pasó después. Bueno, la clave es la secuela de El Último Baile, que es un texto que está en Historias Escondidas, que creo que los voy a compartir a mis amigos que están por fuera. Esta es la segunda parte, es lo que sí, igual que La Tía María, en cambio es la primera parte de lo que fue Mal Presentimiento en Historias Escondidas. Están entrelazadas esto, que en un inicio no iban a estar publicadas, pero que tuve un conversatorio con los chicos de la Unidad Educativa La Salle hace 2 años, creo, o 1 año. Ellos leyeron todo el texto y entre una de las cuestiones fue que estos niños de 14, 15 años que leyeron Historias Escondidas me preguntaban qué va a pasar con esto, qué va a pasar con lo otro. Entonces, a raíz de eso, trabajamos estas historias que ya estaban escritas junto con el editor, lo trabajamos, lo enlazamos y se dieron porque no era la intención hacer una saga, no, pero así ha venido siendo y algunas personas incluso siguen preguntando que qué va a pasar con la clave o qué va a pasar con otras, o qué pasó luego con otras historias o bueno, la historia de aquel individuo, por qué es así este personaje y todas estas cosas que inquietan a la gente y que quiere saber más. Y eso es lo que a mí me llena mucho el corazón porque yo tengo esta cercanía con los lectores, con esta comunidad lectora mía que me puede hacer llegar sus comentarios, me pueden decir esto necesito del libro o que esto es lo que más me ha impactado o lo que pasó. Y ahora quiero agradecer públicamente también a todos quienes asistieron al Teatro Félix Freire del Castillo de la Casa de la Cultura, a sus directivos y a cada persona que llenó el teatro y que nos ha llenado de muchísima emoción a nosotros, no solamente a las letras, a mí como escritora, sino a todos los escritores, porque nos llena de esperanza también al saber que la literatura puede llenar teatros, que un evento así puede
convocar a mucha gente y que estamos caminando bien en este trabajo, que es uno de mis puntales, democratizar la lectura, la cultura y que el libro sea para todos. A mí me gustó muchísimo cuando en tu libro dice, me gustaron muchísimo todas tus historias, pero me pareció muy cómico ver cuando decías lo que había pasado en el 94, creo que es 93-94, con Camilo VI. Era esa la historia. Bueno, En aquí el 84. Y yo lo fui a aquí buscar porque lo sabía que era la estás, canción. lo estás. La canción que me Por gustaba. eso también se llama ese texto la clave, porque el Claro. lector tiene que descifrarlo, no le avises. Perdón. El lector tiene que descifrar. Pero Y eso también gusta mucho porque entonces el lector forma parte del texto. Va y claro, busca, mira, estamos frente a una nueva era digital, a una nueva forma de lectura. Hay diversas maneras de lectura y todo. Entonces, como escritores también creo que debemos de dinamizar este tipo de cosas, aunque no fue con intención de mercado ni nada de eso, sí. pero sí fue hecho con esta premisa de que el lector vaya y descifre y encuentre. Y sí me han escrito y me han preguntado, ¿es esta? ¿No es esta? ¿Es esta? Ah, es que a usted le gusta. Y no es que a mí me guste el artista ni nada de Sí, a esas mí me cosas, encanta. o me disguste, no es ni de un lado, ni me gusta ni me disgusta, ¿no? Pero era este juego El tema bien, participativo bien con el elegido, lector. ¿no? Sí, participativo con el lector también, y el tema estaba elegido para la situación, que como les digo, es la secuela del Último Baile, que es un Bien. cuento y que está en Historias Escondidas. Sí, a mí me gustó, yo soy fanática de Camilo VI, por eso cuando dije, pero lo conozco esa canción, voy a buscarla, y digo, así era. Bueno, no cuento más nada porque aparentemente hay que buscarlo. Sí, hay que buscarlo. Eso, y bueno, pues agradecida, como digo, con toda la aceptación del público. Creo que estamos moviendo un público lector importante porque se acerca a la gente, porque las historias las podemos mirar en cualquier parte del planeta. Alguien me preguntaba el día jueves y me decía que cómo fue lo que yo en una cena, que cómo cuando empecé a escribir, bueno, las curiosidades que siempre tiene la gente cuando se encuentra y tenemos todos, ¿no? Cuando se encuentra uno con el artista. Entonces, y yo le comentaba que si bien no es mi narrativa no es el local, sí tiene cosas que hablan de mi ciudad, que hablan de mi hermoso Carchi, de mi hermoso Tulcán, pero que puede ser ubicada, como dice Cristina, en cualquier parte del mundo porque tenemos a personajes invisibles, incluso nosotros somos los invisibles muchas veces. Y es necesario hablarlo y decirlo, es necesario ponerlo en papel también para que trascienda, para que llegue algún rato a manos de personas que con los años van a mirar esto y va a mover, espero que así sea, como lo han dicho algunos ya de las personas que están leyendo el libro, y pues que se pueda ubicar en cualquier territorio del mundo y que podamos reconocer a estas personas y nos podamos reconocer en ellas también muchas veces. Un libro muy emocionante que les recomiendo de leerlo, realmente les va a tocar, realmente. A mí me tocó muchísimo, me llegó muchísimo, todas las historias realmente. Bueno, entonces, no sé si alguien quiere hacer un comentario antes. Si no, vamos a pasar a leer nuestros poemas, los poemas que María Elena quería leer, Jorge también, entonces preparen sus poemas. Rocío, si tienes un poema también, si quieres leer. María Elena, pasamos a ti. Cristi, no Sí. sé si antes de pasar con los poemas, entonces puedo finalizar leyendo alguna partecita del... Sí, por favor, sí. Para que Claro. luego sigan todos los poetas. Sí, por supuesto, sí. Para dejarles con la inquietud de algo nada más. Bueno, a ver, voy a elegir. Creo que La Malquerida, que es el último texto. Muy buena, sí. Dice, Magola nació en una cuna de desencanto, huérfana de padre con 6 hermanos pequeños a la vista. Su madre estaba siempre borracha, pero no de esas que arman escándalos o de las que llevan la fiesta a la casa, sino una alcohólica silenciosa.
De pequeña vivía en una casa rentera por el Recreo. Aquella propiedad mohosa de una planta estaba compuesta por muchas habitaciones pintadas de blanco. Compartía el inodoro, la ducha y la lavandería con una veintena de inquilinos, todos olvidados por la sociedad. Hijos de albañiles, plomeros, cocineras, uno que otro carterista o ladrón de mercado. Una porción de hierba que se encontraba a la entrada de aquella vivienda hacía las veces de jardín. Tras unas rejas oxidadas, torcidas como un encaje bordado a ciegas, una pequeña puerta de metal chirriaba cada vez que se abría o que el viento daba con ella. Ahí Magola, una niña de bilucha de piel amarilla y con una cicatriz pendular cerca de la oreja derecha, creció venerando la foto de su padre y su recuerdo. Su madre guardaba aquella imagen cual botín en una cómoda de madera café. La pieza donde habitaban estaba cubierta de zinc y permitía el paso del viento y la lluvia. Los vidrios de la pequeña ventana blanca se tambaleaban al mínimo movimiento, pues no estaban sujetos ni a la medida oportuna. Ese ruido era lo único que le daba miedo a Magola, sobre todo en las madrugadas lluviosas, cuando acurrucada en el rincón de la cama escuchaba los rayos y las goteras. Las dos camas en las que dormían eran grandes, aunque el colchón estaba casi tan duro como su suerte. Apenas les permitía calentarse. Magola tenía la mirada hundida. Siempre se la veía con el pelo largo, enredado y sucio. Pasaba las tardes enteras jugando en el patio y en el jardín de aquella casa, junto con sus hermanos y con los demás hijos de los vecinos. Gastaba las tardes en la soga, la rayuela, las canicas, las casitas y rodadas. Todos permanecían bajo la sigilosa vigilancia de la dueña de casa, una señora que escondía su abultada figura en camisones de lana tejidos a mano. La doña, que vivía en la primera pieza, se dedicaba a prestar plata al chulco. Por ello, a diario recibía visitas de toda índole. Se decía que tenía un machete tras la butaca roja de piel en la que se sentaba y un revólver en el pecho. Edad inocente la de Magola. No sabía el mal, porque toda su realidad estaba bien según su concepto. Todas las familias eran parecidas, porque no conocían otra vida. Su madre, una mujer de mediana estatura, huesuda e iracunda, cojeaba de la pierna derecha cual reloj de cuerda mal parado. Trabajaba todo el día lavando ropa ajena en la lavandería pública de San Roque. Acostumbraba cada noche, luego de dar la merienda, beberse sorbo a sorbo media botella de trópico, mientras lloraba la ausencia de su marido. Así Magola pasó la primera infancia, hasta que fue regalada a la esposa de un general para que la tuviera como criada. Tenía 8 años cuando entró a una casa enorme en la avenida La Prensa. Allí aprendió por las malas a cocinar, planchar y demás oficios domésticos. No obtuvo pago alguno salvo la comida diaria, ropa usada y la misma supervivencia. Fue creciendo malaventurada sin el abrazo ni la guía de nadie. Cuando cumplió 13 años, la vieja cocinera de la casa, que era tan aburrida y agria como grosella, le indicó cómo se pasa de ser niña a señorita y le recomendó que no se asuste. Ese fue el único gesto maternal que había conocido. Llegó a los 15 sin afán de una vida diferente hasta que la fortuna, huidiza visitante de los necesitados, le permitió conocer a Carlos, el nuevo empleado de la panadería vecina. Había llegado desde el norte del país y lo veía cada mañana a las 5:30, cuando compraba pan caliente, como le gustaban a los patrones. Y bueno, de ahí viene lo demás de la historia de Magola, que les dejo con la inquietud para que puedan leer el libro. Gracias. Muchas gracias. Irene, sí, tú estás mirando, estás en Facebook, ves lo que hay, puedes saludar a la gente que está en Facebook, Sí. que yo no los veo. Sí, bueno, antes de saludar a nuestros amigos, si los tengo por aquí en Facebook, también quiero dar mi agradecimiento a Editorial El Conejo por el trabajo formidable que hacen en la edición y el apoyo de casi ya 50 años a la cultura de nuestro país. Y saludamos en Facebook, dices, está Wilfrido Terán Ortega, está Gustavo Terán, Anita Lucía, Carabajo Siempre, Educación Básica OPEC, está también Albita Guerrón,
lo que puedo mirar aquí, los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de la Feria Virtual del Libro. Gracias a la gestora cultural Cristina Lava. Gracias. Ok, entonces pasamos a María Elena, que nos va a leer su poema que nos quedaba ahí. Luego le dejamos a Jorge. Voy a leer 3 estrofas de lo que él escribe, Mariano Melgar, cuando triunfan en la primera batalla, donde él participa, estaba en artillería, lo ponen a pesar de que le dan un puerto importante cuando él recién se incorpora, dada su enorme cultura, ¿no? Él escribe: ya llegó el dulce momento en que es feliz Arequipa, ya en mi suelo se disipa el despotismo feroz, ya se puede a boca llena gritar que la patria viva, que la libertad conciba, que triunfe nuestra nación. Cayó el monstruo detestable que en nuestra cerviz sentado 300 años ha hollado de justicia y la razón. Ya en su lugar se levanta la oliva de la victoria, que borrará la memoria de los siglos de opresión. Y sigue. Y ahora les leo esto, que es un poema pequeño que él le dedica a Silvia cuando se incorpora justamente al ejército de Pumacahua. Dice: ya me voy a una tierra lejana, ya me voy a una tierra lejana, a un país donde nadie me espere, donde nadie sepa que yo muera, donde nadie por mí llorará. Ay, qué lejos me lleva el destino, como a hoja que el viento arrebata. Ay de mí, tú no sabes, ingrata, lo que sufre este fiel corazón. Estos ojos lloran, llorar no sabían, el llorar les parecía locura. Hoy pues lloran su triste amargura de una sola y ardiente pasión. Bajaré silencioso a la tumba a embargar mi perdido sosiego. De rodillas, mi bien, te lo ruego, que a lo menos te acuerdes de mí. Y este Yarabí se canta mucho, tiene una melodía hermosísima y se canta mucho. Eso era todo, amigo. Muchas gracias, María Elena. Jorge. Sí, gracias. A ver, el día de ayer les comentaba que yo nací en una ciudad de montaña y que luego, tras los pasos de mi hijo, me fui a Arequipa en el año 2016 y me enamoré de esa ciudad. Y es curioso porque somos un mismo pueblo, son las mismas historias, son las mismas. La ciudad blanca aquí la llamamos a la ciudad de Ibarra, la capital de la provincia de Imbabura, y se llama igual que la Arequipa. Y somos iguales, somos el mismo pueblo. Hoy, permítame por favor compartir una historia del realismo mágico ecuatoriano. Se llama El cáliz más bello del mundo. Durante toda mi vida profesional, me había gustado llevar a mis estudiantes a mirar el mundo real, las fábricas, los puertos, las montañas. Esa era la forma de embellecer la docencia cuando rompíamos las paredes del aula y dejábamos que nuestros ojos y nuestras alas descubran otras maneras de mirar la vida. Esta vez, como tantas, el destino era Salinas de Bolívar, las Salinas de Tomebas, una curiosa parroquia rural del noroccidente de la ciudad de Guaranda, en la provincia de Bolívar, a la que se llega por el páramo que bordea el majestuoso Chimborazo, al que yo nunca había tenido la oportunidad de mirarlo tan cerca, por la espesa neblina que parecía protegerlo de las miradas de quienes íbamos por esos caminos de vez en cuando. Esta vez el coloso andino dejaba al desnudo algún flanco y era sobrecogedor el paisaje. Luego el camino se enrumbaba hacia la costa por las goteras de la capital de la provincia de Bolívar, y luego el camino giraba hasta meterse en un callejón agreste como un serpentín que se perdía entre las nubes hasta una altitud de 3.550 metros de altura sobre el nivel del mar. Llegamos a un pueblo que permanecía dentro de la neblina y permitía intuir sus orígenes en manos de los puruáes, de los incas, de los hacendados, y el contraste de la presencia de los voluntarios de la Operación Mato Grosso, de la misión salesiana. Por supuesto, del padre de origen veneciano Antonio Polo, descendiente de Marco Polo,
Entonces intuíamos que el pueblo tenía mucho que contarnos de una historia alrededor de la sal y del interés voraz de sus antepasados por el valioso mineral que se encontraba en sus entrañas. En la tarde fuimos a mirar las minas de salinas en la parte baja del pueblo. Parecía estar al alcance de la mano, pero la altura geográfica que se sentía con el corazón que latía con una fuerza inusitada y las piernas parecían que llevaban toneladas de peso a rastras. La noche se llenó de historias, de risa, el calor de la interacción de los jóvenes estudiantes de la universidad, de los chicos del pueblo que se juntaban alrededor de una chimenea del salón que ardía de manera juguetona y cantarina. Al acostarme me hice la promesa de buscar la montaña más alta de mi país. Yo intuía que debería estar cerca y quería mirarla, admirarla, verla, quizá tocarla. Con los primeros rayos del alba salí del hotel y empecé a correr por el camino viejo que se perdía en lo más alto del horizonte. Con la esperanza de mirar a la montaña, las primeras luces de la mañana mostraban un cielo despejado y eso me llenaba de ilusión. Parecía que mi cuerpo pesaba muchísimo más que cualquier otro día. Sin embargo, no estaba dispuesto a desmayar o a renunciar a la empinada cuesta que parecía no tener fin. Y mientras corría no podría descubrir el monte que yo buscaba. Comencé a desesperarme porque la búsqueda era infructuosa. Sin embargo, la cuesta infinita mostraba su fin, porque fueron apareciendo los montes verdes del otro lado de la cordillera. Sintiéndome frustrado porque no había logrado mi sueño de mirar al monte, di media vuelta para regresar derrotado. Apenas giré y ahí estaba. Siempre estuvo a mis espaldas. El gigante Chimborazo en todo su esplendor. Y lo más fascinante, el sol se había colocado como lo había visto en mi niñez en los templos y en las manos del señor cura de la iglesia de mi pueblo. El más hermoso cáliz que había visto en mi vida. El Chimborazo sostenía el sol entre sus manos y me lo estaba ofreciendo para entrar en una comunión con ellos. Y así lo hice, una alianza con el monte de mi escudo, de mi bandera, el de Simón Bolívar, el de los hieleros del monte, el de los niños de mi pueblo, el que está más cerca del sol, tanto que lo tenía en sus manos y me lo ofrecía para mí. Por unos instantes sentí como si hubiese estado levitando, como si la naturaleza me hubiese pedido que tome el sol en mis manos, y juraría que así lo hice. Cuando el sol empezó a levantarse en la cresta del monte, empecé a correr de retorno y lo hice con una alegría infinita. Mi cuerpo había recobrado su estado natural y todo era perfecto. Esa fue la última vez que llevé a un grupo de estudiantes de gira. Nunca más pude hacerlo. Así es la vida. Pero recordarlo es tan placentero que visto desde el color dorado de la vida, lo atesoro como uno de los mejores momentos de mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Excelente. Leo, ¿tú quieres continuar a leer algo de César, de lo que has traducido? Yo tengo una frase de él, de César, de M. César, M. César, César, que dice, le traté de traducir al español, que dice así: y sobre todo mi cuerpo, así como mi alma, ten cuidado de no cruzarlos de brazos en la actitud estéril del espectador, porque la vida no es un espectáculo, porque un mar de dolor no es un proscenio, porque un hombre que grita no es un oso bailarín. Te dejo continuar. Es maravilloso, ¿no? Tiene muchos poemas increíbles. Además de que era un poeta, de que era una persona con un pensamiento muy interesante. Y muy querido. Bueno, sí, yo no sé si los amigos se han, se han dado cuenta, es que en los poemas aquí que he leído hablaban justo de volcanes. Y a veces no sé si suena como volcán en español, porque aquí es que para quien entiende el español, es que en portugués se dice vulcão o vulcões como plural, ¿no? Vulcões. Y bueno, es un poeta de que traduje muchas cosas y un personaje
eh, muy particular, ¿no? Como poeta también. Voy a separar, estoy buscando aquí ahora, como me dijiste pronto así, Pero un poema que me gusta si mucho no que se pasamos llama a Rocío y lo lees tú después porque nos queda poquito tiempo. Pasa Rocío y ya Sí, y también, buscas el tuyo. Y también luego Rubén tiene uno para ti. sí, un abrazo a Rubén, yo conozco su poema, Ah, me, sí, me, me dio una vez por te lo envío. Rocío, Facebook. Ok. Bueno, voy a leer del libro La clandestinidad de las ventanas. Este es un libro que sacó un segundo premio, el premio del doctor Manini Ríos. Voy a leer 2 poemas de acá. ¿Dónde quedaron las palabras que buscan adueñarse de mi voz? Quizás partieron en sueños de papel a lugares invisibles para crear nuevos silencios. Esas palabras mutiladas son gritos en mis sueños. Ellas viajan en barcos de papel, en espera de encontrarse esculpidas en la arena. Aunque muchas de ellas están en desuso, me envían mensajes clandestinos para descifrar tréboles de 4 hojas. Nadie pregunta qué fue de esas palabras, que son las únicas que no me abandonan. Entonces, me cuesta creer en la magia de los versos, cuando las exterminan con un nuevo idioma que no entiendo. Cierro la ventana y me revelo ante el papel. La última para el cierre es Los fantasmas de Dios. Los fantasmas de Dios son máscaras negras que vagan empapadas en viejo vino para aplacar el olvido. Sus voces son una larga cadena de agonías que guardan secretos de vidas retenidas. Las ventanas descubren sus rostros y la palabra delata sus múltiples nombres que van borrando sus miradas. Gracias. muchas gracias, muchas gracias. Leo, nos quedan 3 minutos, así que Cabeleira, não se diria bombardeado por um sangue de lateritas, bela árvore nua, em já vencível despedida, para onde imaginas que um sabá de esplendor, e de cidade do invencível e espaçoso grito do galo. Inocente que ondula, todo o suco que sobe na luxúria da terra, todo o veneno destilado pelos alambiques noturnos, no invólucro das malvácias, todas as trovoadas das saponárias são iguais a essas palavras discordantes descritas pelo incêndio das piras sobre as auriflamas sublimes de tua revolta. Cabeleira, chamas ingênuas que lambem um coração insólito. A floresta se lembrará da água e do alburno, como eu que me lembro do focinho enternecido das grandes feras que cambaleiam como cegas. A floresta se lembra de que a última palavra não pode ser senão o grito flamejante do pássaro nas ruínas no alvidar da tempestade. Inocente que lá vai, esqueça de se lembrar que o baobá é nossa árvore, que ele mal agita seus braços anões, que será chamado de gigante imbecil, e você, morada da minha insolência e de minhas tumbas, das minhas trombas, juba, maço de lianas, esperança forte dos naufragados, dorme docemente no tronco meticuloso do meu abraço, minha mulher, minha cidadela. muito, muito obrigado. Qué belleza, ¿no? Nos quedan 2 minutos, Rubén. No sé cuánto tiempo tiene tu poema. Espero que te guste, Leo. Y bueno, no importa su color. Tienen la misma sangre, lloran igual que vos. El negro tiene hambre, no importa su color. Son alegres, así es su mundo. Sufren discriminación. Su sueño es muy profundo, no importa su color. Y quiero gritarle al cielo, a vos, sí, gritarte a vos. El negro es un tipo bueno,
no importa su color. Voy camino al encuentro de la paz y la inclusión. El negro, y al negro verlo contento, no importa su color. El negro quiere ser negro, aunque sea, y aunque así es laburador. Es bueno, noble, tal el cedro, no importa su color. Su futuro es evidente, es igual que vos y yo. Y lo que no entiende la gente, que no importa su color. Su raza lo vive a pleno, no importa su color. Es un orgullo ser negro. Llamarlo así es un honor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Agradecemos a la Confederación Internacional del Libro, a la Feria Internacional de Arequipa, a César Salvatierra y Alan Morales, tuve que pensarlo. Y nos vemos quizás en la fermeture, ¿cómo se dice? En la clausura, si quieren estar, cuando nos manden el link lo hacemos. Muchísimas gracias Sheila. Gracias. Gracias, Chao, nos Cristi, vemos. gracias Un a aplauso para todos. todos. Chao, chao. Un saludo Gracias. para Un todos, abrazo a todos. queridos amigos. Chao. Saludos a todos, un abrazo.